Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, hemos comenzado la semana con subidas importantes en el mercado europeo. Pero cuando hemos visto que ha abierto Estados Unidos, que también al principio de la sesión empezaba con una subida importante, luego hemos visto cómo esa subida se ha empezado a deteriorar y también se ha contagiado a Europa, que ha visto un poco mermada la subida que veníamos viendo durante toda la mañana. Lo comentábamos en el vídeo de ayer. Era probable que Europa comenzara la sesión con una subida importante, ya que en la última parte de la sesión del viernes hemos visto un rebote en el mercado americano. Esto se podía contagiar a Europa, pero cuando abriese Estados Unidos podríamos volver a notar la debilidad. Y es lo que ha pasado hoy de nuevo en los mercados. Como vemos, ya no es tan clara la subida que estamos viendo en los mercados. Vemos cómo Estados Unidos no consigue mantener esa subida. Hoy, por ejemplo, hemos visto cómo esa media móvil de 200 sesiones que había perdido la semana pasada en el gráfico diario ha chocado contra ella en la primera parte de la sesión y a partir de ahí ha empezado a corregir, y estos son claros síntomas de debilidad que iremos viendo durante toda la semana. Ahora va a ser clave ver si consigue mantenerse al alza, a ver si entra volumen con la demanda, porque de momento hoy hemos visto cómo el volumen con las compras que había en Europa no era demasiado alto. ¿Y esto qué provoca? Pues que luego, en el momento que se nota un poquito de debilidad en el mercado y entra la oferta, acabamos viendo una corrección. Así que bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo en el mercado. Vamos a comenzar la semana con tres análisis técnicos que ya os adelanto que van a ser muy interesantes. Bueno, pues las tres acciones que vamos a analizar son Fluidra, IAG y Santander. En Fluidra la teníamos que analizar, aunque no estuviera en la lista, que solemos analizar a menudo, porque ha presentado resultados y hemos visto una subida muy interesante. IAG también, porque la semana pasada habíamos visto una caída muy fuerte. Y Banco Santander, porque creo que hay una señal en el gráfico que es muy importante que la analicemos y veamos qué puede significar. Vamos a comenzar con la primera, que es Fluidra. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que ha presentado resultados y la subida que hemos visto, aunque fijaros, abría la sesión con caídas, pues luego la subida ha sido espectacular. Fijaros que ha cerrado, podríamos decir que cerca de máximos, pero ha cerrado por debajo de esa media móvil de 200 sesiones. Esa media móvil de 200 sesiones hubiera sido clave que se mantuviese sobre ella para poder mantenerse al alza. ¿Por qué? Pues porque cuando veíamos las primeras caídas actuaba como soporte, y ahora, si lo que queremos es darnos la vuelta en el gráfico, lo primero que debería hacer que es superar la media de 70, que como vemos ya la ha superado. Anteriormente actuaba como resistencia. Y el segundo paso que debe dar es superar la media móvil de 200 sesiones. Y fijaros cómo lo intentó en principios de febrero, no consiguió hacerlo y ahora lo ha intentado hacer de nuevo. Y de momento la sesión de hoy no ha conseguido mantenerse sobre ella, pero bueno, estoy seguro que las siguientes sesiones tendrá nuevas oportunidades de intentar mantenerse sobre ellas. Ahora, ¿qué escenario tenemos en el gráfico? Pues vemos que hoy ha habido mucho volumen, lo que podría significar, después de ver una sesión que ha sido de subida toda ella, es decir, que ha entrado la demanda principalmente, que en las siguientes sesiones se pueda mantener al alza. Y que pensemos que quizás se puede ver un nuevo ataque a esa media móvil de 200 sesiones. La clave que la supere, que veamos un movimiento así, fijaros, supere la media de 200, vuelva hasta esa media móvil de 200 sesiones, la consolide como soporte, y una vez consolidada como soporte veamos un nuevo impulso. Es decir, lo que no llegamos a ver aquí. Aquí le vimos como la superó, pero luego la volvió a perder de nuevo. Y fijaros que aquí la superó con muchísimo volumen. Nos hacía pensar que quizás podríamos mantenerse al alza, pero fijaros que además formó una divergencia entre la cotización y el RSI, que nos indicaba que podríamos ver caídas, y al final es lo que acabamos viendo. Ahora hemos visto un nuevo impulso que parece que de momento no consigue superar la media móvil de 200 sesiones, así que aunque el volumen sea bueno, aunque el cierre haya sido también muy bueno, debemos andar con pies de plomo. ¿Y por qué? Pues porque si en la zona actual vemos una corrección, no habría que descartar que estuviéramos viendo una figura de un hombro en esta parte de aquí, una cabeza, y ahora formase el segundo hombro. Por lo tanto, esto sería una figura bajista que, para confirmarse, debería no superar la media móvil de 200 sesiones, volver a atacar la media de 70 y perderla. Es decir, que desde la zona actual perdamos la media móvil de 70 sesiones. Si llegamos a ver este movimiento, lo que podríamos acabar viendo las siguientes semanas serían caídas muy, pero que muy importantes. Así que sentimientos enfrentados. Podríamos decir que tenemos ahora mismo la cotización de Fluidra, porque aunque hoy la ha hecho muy bien, el volumen ha sido muy alto, pero siempre os lo digo en el canal, cuando vemos una subida tan fuerte que ha venido acompañado de una noticia, siempre hay que cogerlo con pinzas, porque luego hay muchas veces que se aprovechan este tipo de noticias para dejar atrapados a nuevos inversores. Así que bueno, esto es mejor verlo si se consolida durante las siguientes sesiones, y ahí así que tendremos realmente
una buena señal de que podríamos mantenernos a la alza. La siguiente de las acciones es IAG. Fijaros el movimiento que hizo en la sesión del viernes. Justamente lo contrario que veíamos ahora mismo en Fluidra. Vimos que empezó la sesión con subidas, pero acabó cayendo con muchísima fuerza. Vimos una caída del 6,5% y ojo, porque rompió ese soporte que señalábamos en la zona de 1,81, que era muy importante que no perdiese. Pero si perdía la zona de los 1,81, ¿dónde podría dirigirse? Hasta la media 70 sesiones. Fijaros que es desde donde rebotó en la sesión del viernes. No se quedó mucho más arriba, pero bueno, lo suficiente para hoy ver un nuevo impulso. Ahora, ¿qué podría ser el escenario más probable? Pues que veamos un impulso incluso hasta la zona de los 1,81 y a partir de aquí estará la clave. Si vemos que se mantiene al alza sería buena señal, pero debería venir acompañada esta subida, esta nueva ruptura de ahora lo que es una resistencia, acompañada con bastante volumen para decir que la demanda está con bastante fuerza y nos podremos mantener al alza, porque si vemos un impulso a esta zona con poquito volumen, puede que incluso en el intradía veamos que toca la zona de 1,81 y volvamos a caer para atacar de nuevo la media móvil de 70 sesiones. ¿Y qué pasaría si perdemos la media de 70 sesiones? Si ya está perdida la tendencia alcista, pues la verdad es que se empezaría a deteriorar bastante, pero podríamos poner el siguiente objetivo, quizás en la zona de la media de 200 sesiones. Ahora mismo se encuentra los 1,58 y ya la zona más crítica absoluta estaría en la zona de 1,50. Esta zona ya sí que sí, si la pierde, creo que perderíamos ya la tendencia alcista, pondría en riesgo esa tendencia que vamos viendo de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico, ya que atacaría probablemente los mínimos que veíamos el 30 de diciembre y la situación sería muy fea. La clave ahora mismo para mantenernos al alza, pues puede que incluso tocando esa media de 70 sesiones y perdiéndola no habría ningún problema, y quizás ese toquecito ahora a la media de 200 sesiones sería lo ideal para ver una corrección importante, consolidar la subida, volver a esos máximos que veíamos el 15 de noviembre, consolidar esta zona como soporte y volver a repuntar. Es decir, esta última caída, quitarla del medio y a partir de la media de 200 ver un nuevo impulso al alza. En mi opinión, creo que sería lo más sano para dar una continuidad al alza en el gráfico de IAG. Ahora, algunos podrán pensar, bueno, pues de la zona actual ya desde la media 70 podemos mantenernos al alza. ¿Es probable? Siempre es probable. La clave, ¿dónde va a estar? Si ahora vemos un volumen muy alto con el rebote. Hoy, por ejemplo, hemos visto un rebote del 1%, un rebote muy tímido después de la caída del otro día y el volumen ha sido muy bajito. Por lo tanto, cuidado porque todavía le podría quedar caída a la cotización de IAG. Y vamos con la última de las acciones. Es una de las acciones que me gusta mucho analizar porque es del sector bancario. Ya os lo he comentado muchas veces, la fuerza que tiene el sector bancario dentro del IBEX 35, lo que hace normalmente el sector bancario es lo que hace el IBEX 35, salvo algunas excepciones. El Banco Santander podríamos decir que es dentro del sector bancario el que más poder tiene o el que más puede mover el sector. Y fijaros, yo creo que lo comentamos en anteriores análisis técnicos, que tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI, y esa divergencia si daba lugar a caídas importantes, que podría estar la zona clave para detectar esas caídas más importantes en los mínimos que podríamos ver por aquí, en la zona de 3,42, 3,45 aproximadamente, pues podríamos ver una caída muy fuerte hasta esa media móvil de 70 sesiones. ¿Qué ha pasado? Pues que la semana pasada veíamos una corrección, se acercaba hasta la zona de 3,45 y volvía a rebotar. Sí que es verdad que en la sesión del viernes veíamos una caída importante, pero se mantenía, podríamos decir, en ese movimiento lateral. Y hoy hemos visto una subida muy importante. No ha conseguido cerrar por encima de las anteriores semanas. Es verdad que el máximo de hoy está por encima de lo que veíamos anteriormente, pero a cierre no ha cerrado por encima de esta vela de aquí, que fijaros cerraba en la zona de 3,55 y hoy ha cerrado muy cerquita, pero por debajo. Así que podríamos decir que aquí tiene un techo importante, la zona de 3,55. ¿Y qué es lo que os comentaba antes? Que quiero que veamos en el gráfico de Santander y que me llama la atención. Pues bien, en la sesión del viernes veíamos subidas importantes hasta que el mercado, después del dato del PCE en Estados Unidos, se dio la vuelta y cayó con mucha fuerza. En la sesión del viernes, si la seguisteis, os pudisteis dar cuenta de que en la primera parte de la sesión el volumen no era demasiado alto con la subida, pero en la segunda parte de la sesión, cuando veíamos caídas más importantes, el volumen fue muy alto. Es decir, ojo porque el volumen entró con la oferta y fijaros la vela tan fea que dejó la sesión del viernes y con un volumen muy alto. Esto nos hace indicar, cuidado, porque la oferta está
con ganas. Hace un par de semanas o tres, la sección de la acción sorpresa, veíamos también la acción del Santander en una buenísima tendencia alcista que iba haciendo esos dientes de sierra tan típicos. En el último de los dientes de sierra de la tendencia alcista, veíamos cómo en esa corrección el volumen era mucho más alto y justo nos indicaba que era el final de la subida. Pues ojo, porque este tipo de señales son las que nos pueden indicar que veamos el principio de una corrección que sea más importante y que ponga fin a la tendencia alcista, aunque esto todavía le quedaría muchísimo para confirmarse. Sin embargo, hoy, ¿qué hemos visto? Pues una subida en la que ha recuperado, incluso se ha quedado por encima de lo que veíamos en la sesión del viernes. Pero fijaros que el volumen de hoy ha sido mucho más bajo que el que veíamos en la sesión del viernes. Por lo tanto, cuidado, porque si esta subida de hoy no tiene continuidad, las siguientes sesiones podría ser un rebote trampa con muy poquito volumen y en el momento que vuelva a entrar la oferta podríamos caer con fuerza. Zona clave ahora mismo para ver caídas más importantes, 3.45. Siguiente zona, pues la podríamos situar en los 3.35. ¿Por qué? Pues porque es donde están los máximos que veíamos en febrero de 2022 antes de comenzar las caídas. A partir de la zona 3.35, pues yo creo que si nos vamos a la zona de aquí y perdemos este soporte, evidentemente nos podríamos ir hasta la siguiente zona clave, está alrededor de los 3,15. Es una zona donde ya hizo techo en enero, corrigió y volvió a repuntar con fuerza y además se encontraría con la media móvil de 70 sesiones que ahora mismo se encuentra a los 3,13. Sería una zona muy buena para en esta zona hacer soporte y de nuevo ver un nuevo impulso al alza. Fijaros que en toda la subida va formando dientes de sierra, corriendo correcciones y que la verdad que monta corrección y que ahora la subida ha sido mucho más vertical y todavía no nos ha permitido ver ese diente de sierra. Si vemos una corrección como las que veíamos, por ejemplo, aquí en el mes de noviembre o al principio de diciembre o la que veíamos en enero, ¿cuál va a ser la clave? Buscar el volumen, ver cómo es el volumen. Si el volumen es muy alto, si vemos que con las caídas el volumen es mucho más alto que el que veíamos anteriormente en las correcciones, esto nos puede indicar que es la última corrección de la tendencia alcista y que podríamos dar lugar a una tendencia bajista para acabar perdiendo todo lo ganado. Si vemos una corrección con poquito volumen o con volumen normal que no llame demasiado la atención como veíamos anteriormente, pues puede ser para mantenernos al alza dentro de la tendencia alcista que clarísimamente vemos ahora dentro del Banco Santander. De momento vemos que está clarísimamente en señal de venta el MAC, el RSI vemos que tiene esa tendencia bajista en el gráfico, es decir, todo apunta a que podríamos continuar viendo una corrección. La clave de si va a ser más fuerte o menos fuerte va a estar en estas dos zonas de soporte que hemos marcado, ya que es donde estaría el mayor rango de movimiento, entre la zona de 3.34 y 3,15, que es donde vendría la caída un poquito más fuerte y donde en esta parte de aquí deberíamos vigilar el volumen, a ver si en esa parte, cuando nos vayamos acercando a la zona de soporte, si el volumen entra con mucha fuerza, pues es una señal de que el soporte le va a perforar y vamos a comenzar una caída más importante y lo que sería un soporte clave como la media de 70 sesiones, pues veríamos una caída a lo mejor hasta el siguiente soporte, los 3 euros, rebotaríamos hasta la media de 70 sesiones consolidándola ahora como resistencia porque anteriormente era un soporte y a partir de aquí dar continuidad a la caída. Estos son los escenarios que deberíamos valorar ahora dentro de la cotización del Banco Santander. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Creo que empezamos una semana con 3 análisis muy interesantes. El mercado está bastante calentito. Hemos visto una subida, pero una subida como las que hemos visto las últimas semanas, que no nos dan demasiada confianza. Vemos cómo Europa se mantiene en esa zona de máximos, mientras que Estados Unidos hemos visto una corrección bastante importante. Y ojo, porque lo comentábamos en el vídeo de este fin de semana también. Veíamos cómo desde los mínimos que vimos en octubre hasta ahora el IBEX 35 y el DAX habían visto una subida del 28 al 25% y en Estados Unidos ahora mismo se encontraba a un 10 o un 15% esta zona. Es decir, hay un 10-15% más o menos de diferencia entre la subida que hemos visto en el SP y en el IBEX 35 y en el DAX. Y esto al final puede que se acabe equilibrando y esto podría significar que en el momento que veamos ya que se instaura una verdadera tendencia bajista, las caídas en Europa puedan ser más fuertes que en Estados Unidos. Pero bueno, esto es divagar y deberíamos irlo viendo según vayan avanzando las sesiones. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de ventas, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.